pongamos en pie. Mis hermanos, pongámonos en pie y vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Mateo. Vámonos a Mateo capítulo 12. Vamos a leer del versículo 9 al 14. Gracias a ti, Padre, por la oportunidad y por el momento que nos has dado de poder estar congregados en este lugar, listos y preparados para recibir con de nuevo tu palabra, Señor, y que esa palabra hable a nuestra vida. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 12, versículo 9 nos dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Padre, gracias porque nos muestras todos los acontecimientos que se están dando. Nos muestra cómo, a pesar de que este hombre andaba haciendo las cosas conforme a tu voluntad, pero no era la voluntad de los demás, no era la voluntad de aquellos que creían, sino más bien buscaban una oportunidad para hacerlo ver mal, para poder buscar, para poder criticar. Pero ahora, Señor, en el nombre de tu amado Jesucristo oramos para que tú puedas hacer, Padre, conforme a tu voluntad, siendo tú el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que hagas conforme a la necesidad de este pueblo, de esta iglesia y de los que nos oyen. Aquí hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pues hemos tenido la oportunidad de leer aquí, conforme el apóstol San Mateo manifiesta en sus acontecimientos los relatos que se dieron en un momento en que había un grupo de personas que querían mostrarse superior a las cosas de Dios. Había un grupo de personas conocidos como los fariseos, unas personas altamente preparadas y capacitadas para poder desarrollar y desempeñar ciertos tipos de trabajos eclesiásticos. Personas que se habían acercado para ver las maravillas que este hombre llamado Jesús desarrollaba, desempeñaba o hacía. Personas así como usted y yo hemos venido el día de hoy para poder recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Pero no todos hemos venido con el corazón abierto, así como muchos de ellos habían venido más bien para criticar y para poder demostrar su sabiduría sobre la sabiduría de Dios, para poder demostrar su entendimiento sobre las cosas que este hombre llamado Jesús estaba desempeñando. Pues yo le digo que el sermón está basado en el hombre de la mano seca. Diga la mano seca. Un hombre que tenía un padecimiento, un hombre que estaba enfermo. Pero el nombre del sermón en sí es saber valorar. Diga, saber valorar. Debemos de saber valorar, hermanos. Y este fue uno de los problemas de los fariseos: el no saber valorar a quien tenían entre ellos, el no saber valorar la magnitud del milagro que se iba a hacer, el no saber valorar
que había una persona, la cual Jesús le muestra un símil con un animal, una oveja, y les hace ver quién es más valioso, quién valía más. Pues Jesús quería que ellos entendieran que hay cosas que hay que hacerlas en el momento que hay que hacerlas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nuestros hijos están mal, porque no hacemos las cosas en el momento que las debemos de hacer, sino que decimos, ya le va a pasar, y nos damos cuenta que no le pasa, sino cada día las cosas son peores. Pues este era uno de los problemas que se estaba dando con esta gente conocida como los fariseos, que rodeaban el lugar donde Jesús estaba por desarrollar o desempeñar el milagro. Este hombre de la mano seca tenía una necesidad. Diga necesidad. Él tenía una necesidad de sanación. Él quería ver de qué manera Jesús le restauraba su mano. Él quería ver de qué forma podía tener una vida tan normal como todos y cada uno de los que estaban presentes. La palabra de Dios habla de una mano seca. En su sentido, no tenemos exactamente a qué se refiere con la mano seca. Podría ser encogida, más pequeña que la otra. Podría tener diferentes aspectos. Pero lo que sí estamos viendo es lo que este hombre llamado Jesús iba a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué iba a hacer Jesús? Un milagro. Y a eso es lo que hemos venido cada uno de nosotros. En este momento nosotros estamos en calidad de la mano seca, esperando que el Señor pueda manifestar el milagro en nuestra vida. Pero alrededor nuestro no sabemos si hay algún fariseo, alguien que está para burlarse, alguien que está para tentar, alguien para matar ese poquito de fe que muchos de nosotros hemos tenido. Y la palabra de Dios, cuando le hemos titulado saber valorar, es algo que muchos de nosotros no sabemos apreciar. Jesús quería mostrarle a ellos el valor que había en que este hombre estuviera sano. Quería mostrarle a ellos la diferencia en el día de reposo. Y hablando del día de reposo, ¿sabe usted qué significa el día de reposo? Es un descanso absoluto. Se inhiben del trabajo físico. Ellos tratan de hacer todo conforme para que el día ese que empieza viernes en la tarde termine hasta el otro siguiente día, sábado. Ellos tienen de costumbre no hacer cosas que requieran mayor esfuerzo. El día de reposo significa un día de descanso, pero no es el descanso que el hombre cree o conoce, sino que es un día en el cual se utiliza para orar, para estar unido a la familia, para estar en el templo, para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Por tanto, ellos veían que lo que Jesús iba a hacer en este hombre requeriría un esfuerzo más. Entonces, ellos no estaban de acuerdo en ver la manera en cómo se llevaría a cabo esto. Mas ellos no entendían algo muy importante, que Jesús es el Señor del día de reposo. Cuando dicen amén. Miren lo que dice ahí el libro de Mateo. ¿Qué dice el versículo 8? Ahí mismo en el 12:8. Nos dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿A quién le estoy reclamando yo? Al dueño.
estaban reclamándole al Hijo de Dios, que había venido en contexto de hombre, y estaban mostrando que él estaba equivocado, y la palabra nos está enseñando, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Yo le quiero preguntar algo, hermanos. ¿Cuántos tienen más de 60 centavos en la bolsa? ¿Y de quién es? Usted es el Señor de esos 60 centavos, y si tiene más, gloria a Dios. No es más nadie. Usted puede hacer con sus 60 centavos lo que usted quiera. Puede comprar algo, lo puede regalar, lo puede guardar, lo puede esconder, lo puede tirar. Usted haga lo que usted quiera. ¿De quién es? Suyo. Pues así también la palabra de Dios me está enseñando que el día de reposo, el día de descanso, le pertenece al Todopoderoso. Y nos está enseñando que le pertenece a Jesús. Por tanto, Él quiere que aprendan a valorar entre un animal y un hombre, ¿quién vale más? ¿A quién le dio Dios entendimiento? Al hombre. Al animal le dio otra situación de menos calidad que a los hombres. ¿Qué es lo que los animales tienen? Instinto. Nosotros no tenemos instinto, nosotros tenemos entendimiento, conocimiento. Nos manifestamos a través de lo que corre en nuestra mente. Podemos analizar, podemos dialogar, podemos en algún momento experimentar, podemos en algún momento tener algo que otro no tiene, y por medio de lo que tenemos compartirlos con otros. ¿Qué hacen los animales? Ponga un hueso en medio de dos perros. ¿Qué sucede? Se pelean. ¿Por qué? Porque los dos creen tener la razón, que el hueso es de ellos. ¿Y quién termina comiendo el hueso? El que es más fuerte, o el que achica al otro, el que le revienta más la boca al otro, ese termina. Nosotros no. Ponga un pedazo de pan en medio de nosotros y se queda mirando uno al otro. El mío es tuyo. El mío es tuyo. Nos agarramos a darnos duros, ¿verdad que no? No, hombre, mira, partámoslos. Come un pedazo hoy, otro yo, y ahí vamos. Pero eso es lo que Jesús nos ha dado, un entendimiento que podamos discernir las cosas que nos rodean, discernir el milagro que Él hace en nuestra vida. Por eso es la palabra cuando le pusimos saber valorar. Quiero que mire a alguien y dígale: sepamos valorar. Dígale: sepamos valorar. ¿Por qué? Porque si nos diéramos cuenta la importancia de saber valorar, entonces podemos ver lo que la palabra de Dios está manifestando a nuestra vida, y vamos entendiendo cómo el Señor muestra su sabiduría. La palabra dice: pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Venía de otro lugar Jesús. Bueno, vio la sinagoga, posiblemente pensó: pues voy a aprovechar de poder llevar unas palabras en este lugar. Y cada uno de ellos lo aceptaron, lo dejaron entrar. Mas la palabra de Dios está manifestando que esto iba a causar una polémica. Digan polémica, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra dice en el versículo 10: y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusar. Pero miren qué pícaros son. Y saben que también así caemos muchos de nosotros. ¿Por qué le preguntaron? Para probarle, para poderlo acusar, para poder mostrar a ellos que él estaba equivocado. Y la palabra de Dios lo está manifestando. Y aquí había uno que tenía, ¿qué cosa tenía? Diga, un enfermo.
Así venimos todos a la casa de Dios enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Posiblemente su enfermedad no está a la vista de los hombres, pero está a la vista de Dios. Amén. Y ese es el motivo por el cual tú estás sentado hoy aquí. Ay, pastor, si yo ya hasta puedo correr. Gloria sea a Dios. Pero ¿qué tal está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu hígado? ¿Cómo está tu riñón? ¿Cómo estás de la próstata? O las mujeres, ¿cómo están? De sus úteros, de sus pechos, ¿cómo están? ¿Por qué? Porque hay enfermedades que no las vemos, pero Dios sabe que las tenemos. Y por eso venimos aquí, porque queremos ser sanos, al igual que este hombre se había presentado delante de Jesús, porque quería ser sano de su enfermedad. Y la palabra nos muestra la parte que él tenía enferma. Hoy yo quiero que usted muestre a ese hombre llamado Jesús la parte que usted tiene afectada en su enfermedad. No me la muestra a mí, yo qué puedo hacer. Muéstresela a él. ¿Por qué? El que hace el milagro es Jesús. Es el Todopoderoso. Así como ha sanado la mano de este hombre que tenía esa mano seca, también va a sanar la enfermedad que usted ahora mismo le está enseñando a él. Él es el que te va a restaurar. Él es el que te va a levantar. Y esto, al causar una polémica, me gustaría que fuera el libro de Juan 9, 16. Cuando lo tenga me da un amén, hermano. Gloria sea a Dios. Nos dice la palabra de Dios. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Había disensión entre ellos. Se estaban peleando. Aleluya. Se estaban dando duro. ¿Por qué? Por el acontecimiento de restaurar, de sanar o de hacer un milagro en un día que para ellos era considerado un día de descanso. Yo le pregunto, ¿qué tiene más valor, el día de descanso o que alguien fuera sanado? Para Jesús, que fuera sanado. Y así cada uno de nosotros también tenemos que, en momento, olvidarnos. Es cierto, nos sentimos cansados. Trabajamos a veces de lunes a viernes, otros de lunes a sábado, otros de lunes a domingo. Y solo descansa el domingo en la tarde. Pero usted cree que Dios no sabe todo eso. Él lo sabe. Y la palabra está manifestando el sentir de esta persona. La palabra estaba manifestando el menosprecio de no saber valorar lo que tenía. Y ese fue uno de los grandes problemas del pueblo de Dios. No saber valorar que entre ellos estaba este hombre llamado Jesús. Posiblemente nosotros hubiéramos hecho lo mismo si somos hombres también. Y nos damos cuenta que a veces en nuestros hogares tenemos cosas y no las sabemos valorar. Nos damos cuenta que físicamente estamos fortalecidos y no lo sabemos valorar. Y ese era uno de los problemas de los que rodeaban a Jesús. Porque dice, ¿cómo puede un hombre pecador? Miren cómo lo miraba. ¿Por qué? Para ellos era pecado trabajar día de reposo. Para Jesús era salvación. Para Jesús era mostrar lo del reino de su Padre. Para Jesús era manifestar el milagro en el momento que se necesitaba. Jesús había valorado que este hombre tenía necesidad de ser restaurada su mano. Pues vamos nuevamente allá a la palabra de Dios. Libro de Mateo, capítulo 12. Amén. Y qué precioso como el Señor ha manifestado esto. ¿Por qué? Porque vimos la polémica que se desató por un día de reposo. Miren,
Yo le voy a poner, la Biblia habla de que si a un hombre se le cae una oveja, ¿por qué manifiesta la Biblia el sentido de una oveja? Porque eran las cosas del momento. Es el día de reposo en el país y a usted se le cae el techo de la casa por la lluvia, ¿se va a quedar sentado? Debería de quedarse sentado porque es el día de reposo. Pero ¿qué haría usted? Saldría con martillo y con clavo y se pone una capa, sino una bolsa encima y empieza a ver cómo levanta esto y cómo mueve la tele porque no quiere que se le moje. Eso es lo que Jesús le estaba enseñando a ellos. Más adelante nos vamos a ir dando cuenta, porque la palabra de Dios, cuando está diciendo que es lícito sanar en el día de reposo, porque cuando la palabra dice, y aquí había allí uno que tenía esa mano seca, preguntaron a Jesús para poderle acusar. Querían ellos enganchárselo. ¿Saben por qué? Se han de haber puesto de acuerdo. Miren, allá está Jesús, probémoslo a ver qué dice. Ya van a ver que de seguro que va a querer hacer el milagro. Yo te diría, si yo fuera de esa mano seca, yo digo, gloria a Dios. Porque a Dios esa mano seca. Adiós a tu enfermedad. ¿Tiene usted idea cuántas personas están padeciendo en este siglo del corazón? Hoy una estadística en México, son más de 10,000 que están esperando un trasplante. Y le estoy hablando de cierto órgano, de riñón. Hoy una estadística en Colombia, no recuerdo cuántos son los que están esperando un trasplante de corazón. No tiene usted idea, ¿verdad? Miremos las estadísticas aquí en el país. ¿Cuántos están esperando con gozo y con anhelo el poder recibir un trasplante de un órgano vital? Un órgano que le va a dar la extensión de sus días. Un órgano que le va a dar el momento de poder decir gloria sea a Dios, no importa el día que se lo haga, el milagro. Pero ¿qué sucede? Un poema que dice, ustedes se establecen, se complacen estableciendo leyes, sin embargo se deleitan más violándolas. Y ahí podemos ver que lo que ellos estaban viendo era algo que los hombres habían hecho, porque esto es la costumbre. Pero Jesús les muestra a ellos, si usted quiere vaya un poquito más arriba, mire lo que dice el versículo 1. En aquel día, el mismo capítulo 12, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. ¿En qué momento iba nuevamente, hermanos? Un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espiga y a comer. Viéndolo los fariseos, ¿quiénes lo vieron otra vez? Diga, los criticones. Sabe que sobran los que critican. Faltan los que quieren llevar la obra adelante, pero sobran los que critican. Porque dice, viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Sabe qué hicieron? Se metieron a comer el pan del propiciatorio, algo que era sagrado para los sacerdotes. No lo voy a decir yo porque lo dije en mi palabra, mejor lo leemos. ¿Qué dice el versículo 4? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de propiciación, que no les eran lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a quién, a los sacerdotes. Ahora mire cómo el 5 lo pone en una pregunta sensata, porque dice, o no sabéis, o no habéis leído en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa.
¿Qué dice? ¿Qué podíamos entender con que profanaban? Hacían cosas que no eran. Y ellos no tenían culpa. ¿Y quién dijo? Así eran vistos delante de los fariseos. Pero la palabra está mostrándonos con mucha sabiduría lo que Jesús les dice, porque dice la palabra: pues os digo que uno mayor que él. Templo está aquí. Había alguien mucho más mayor que todos los sacerdotes. Se llamaba Jesús, hermanos. ¿Y a dónde estaba? Digan: Jesús está aquí. Dígalo con gozo: Jesús está aquí. Vaya, no hay otra cosa más. Por eso ha venido usted, porque Él está aquí. Y me gusta cómo la palabra lo pone. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Aleluya. Gloria sea a Dios. Aquí está. Día de reposo. Me vale un bledo, decía el Señor. Todos tenemos necesidad. A eso he venido. He venido a cumplir esas necesidades. Todos los que están enfermos, venid a mí si estáis así, porque Él hará el milagro sobre ti. Que un día lo va a frenar a Dios. No, si Él lo hizo. ¿Se acuerdan de la ley de Media y Persa? No se podía cambiar un edicto, pero se podía mejorar con otra carta. Pero la palabra de Dios en el versículo 7, cuando nos dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. No van a ser condenados. ¿Qué culpa tiene este hombre de estar enfermo? ¿Qué culpa tenían todos los discípulos de ponerse a comer las espigas? ¿Qué quiere decir? ¿Que era mayor el día de reposo que el hambre que tenían todos? No puede ser. Eso es lo que le está mostrando Jesús a ellos. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 11, vamos más abajito: Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Aleluya. Y les toca con lo que ellos más quieren. ¿Saben por qué? Porque ellos todavía tenían que salir a darle de comer a la oveja, porque aunque era día de reposo, la oveja no iba a pasar hambre todo el día. Tenían que llevarla a beber, tenían que darle de comer. No es día de reposo, pues. Y Él está mostrando con algo que ellos todos posiblemente tenían o conocían. Porque cuando dice: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Hey, vaya, ¿cuánto tienen carro? ¿Quién de nosotros tiene un carro y andamos por allá por cinco cerros? O andamos un poquito más allá por Cara Sucia y son las 11 de la noche y se le quedó el carro. Se va a salir usted a caminar desde allá para acá, ¿verdad? Que va a ver qué le hace. Pero el día de reposo, el día de tranquilidad, usted fue de vacaciones. Usted no tiene que hacer nada, usted tiene que descansar. Si eso es lo que está demostrando Jesús, que había necesidad de hacer algo para poder llegar de donde usted estaba nuevamente a su lugar. Pues Él le está enseñando que si esa oveja cayera ahí, no la van a dejar solo porque es día de reposo. Van a ver de qué manera la sacan, cómo la rescatan. Y esa es la importancia de saber valorar. Él estaba enseñando: si ustedes con una oveja pueden tener entendimiento, ¿cómo no van a tener entendimiento con un hombre? ¿Cuántos han asistido a alguien enfermo? No oigo. ¿Por qué ha asistido usted a esa persona enferma? Yo le pregunto. Eso es lo que le está mostrando. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la palabra de Dios. Amor al necesitado, al
haría con usted. Gloria sea al Señor. Y es clara la palabra. Le pregunto nuevamente, ¿quién dejaría la oveja ahí en el hoyo? ¿Sabe que la oveja en esos tiempos era valioso? ¿Por qué? Porque no solo se usaba la carne como comestible, también la leche. No solo la leche, también el cuero. Tenía muchos usos. Y Él está enseñando si lo dejarían ahí. Y la palabra de Dios lo está manifestando de una manera supernatural. Saber valorar. Y eso es lo que debemos de entender, porque mire lo que dice el versículo 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Saber valorar, hermano. Sepamos valorar. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Váyase a Mateo 10:31. Amén. ¿Qué nos dice ese versículo? Así que no temáis más, valéis más vosotros que muchos pajaritos. ¿Se está dando cuenta? Nos está enseñando que sobre toda animación en la creación, no sé si me entendieron, ¿qué dije? Me sonó como un trabalengua, lengua traba o no sé cómo es. ¿Toda qué? En la creación. Nosotros somos el élite. Somos los que estamos arriba. Lo mostró a través de una oveja y hoy lo muestra a través de los pájaros. Valéis vosotros mucho más que los pajaritos. Y debemos de entender que el milagro Él lo quiere hacer a nosotros. Por eso la palabra en su manifestación cuando dice así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Y no dice un. Mire las palabras, que muchos. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando, a saber valorar lo que somos. Diga, somos creación de Dios. Y toque a alguien y dígale, vales mucho. ¿Alguna vez le han dicho que no vale nada? Yo le pregunto, ¿a alguien le han dicho alguna vez que no vale nada? Posiblemente para ellos. Pero conforme la palabra de Dios me está enseñando, me está manifestando que valemos muchos. Y valemos mucho más que cualquier otro animal que hay sobre la tierra. ¿Por qué? Porque hemos sido el animal especial creado para Dios. A imagen y semejanza nos creó Dios. Tenemos un valor. No recuerdo si hay el libro de Pedro, primera de Pedro me parece, o Santiago, ya no me acuerdo cuál, nos enseña cómo Él nos tiene arriba a cada uno de nosotros. Porque nos compara con una piedra preciosa. Y nosotros somos esa piedra. Que Él en su momento nos acaricia. Cuando nos acaricia, ¿sabe qué nos está diciendo? Nos quita la maldad, tranquilizante, calmante. Nos quita el enojo. Te va a afectar el hígado, la bilirrubina, se te va a subir. Nos quita lo bravucón eso que tenemos, lo arrogante que a veces somos. ¿Por qué? Porque Él sabe que valemos mucho. ¿Sabe qué? Jesús, a pesar de todos los acontecimientos, decidió sanar a este hombre que estaba padeciendo de sus manos. Que dice el versículo 13.
Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. ¿Qué entendemos, hermanos? Yo le voy a decir a usted, si usted está teniendo un problema en el corazón, Jesús te está diciendo: extiende tu corazón. Está teniendo un problema del hígado, le está diciendo: toca tu hígado. Problema del riñón, pon tu riñón. Porque le estaba diciendo en palabras claras al que tenía el problema de la mano: extiende tu mano. Y la palabra de Dios en su contexto bíblico nos dice: entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió. Hermano, extienda su enfermedad, manifiéstela delante del Todopoderoso, manifieste su necesidad delante del Todopoderoso, manifieste su problema delante de Jesús. Porque la palabra me está dando el guía para que yo así lo haga. Extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Se levantó este hombre. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, en medio de todos ellos, los miró y miró al hombre. Y en su corazón: tú vales más que todas las locuras que ellos están diciendo. Los miró y miró al hombre: tú tienes una necesidad. ¿Sabía usted que un hombre con una mano en esos tiempos era difícil que sobreviviera? Porque la mayoría del trabajo era la tierra, el ganado. Y Jesús estaba viendo la subsistencia de este hombre. Cuando lo mira a todos ellos, le dice: extiende tu mano. Voy a valorar lo que tú eres, no lo que ellos dicen. Yo quiero que usted pueda entender esto, hermanos. Valore lo que en realidad vale la pena de lo que usted esté pasando o con quien usted esté. ¿Por qué? Porque a veces tenemos amistades que en realidad no nos valoran. Son amistades fariseas que quieren vernos al igual como querían ver a este hombre, que todavía la mano le quedara encogida o torcida o doblada o como la estuviera. Pero la palabra de Dios en su poder manifiesta lo que hizo Jesús cuando le dijo a este hombre: extiende tu mano. La mano le quedó igual a la otra, hermanos, igual. Pero las cosas no terminan aquí. ¿Saben por qué? Porque al ver ellos esto, ¿qué sucede? Hoy empiezan a maquinar lo malévolo. Va a creer que le dio el milagro a este hombre. Si este es un pecador, ¿cómo vas a creer? Si hoy es el día que debería estar descansando, y es cuando más estás trabajando. No lo digo yo. Leamos lo que dice el 14. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Se fueron a quejar. Busquemos Juan 5, 18. Amén. Dice la palabra de Dios: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¡Qué loco! ¿Cómo vas a creer? Más la palabra dice: haciéndose pasar igual a Dios. Hermano, hoy usted y yo lo entendemos. ¿Sabe por qué? Porque lo podemos leer. En el momento yo no lo entendía, pero la palabra de Dios nos está mostrando
de que Él había venido a hacer la voluntad de su Padre. Y entre la voluntad de su Padre era sanar, salvar, aún en día de reposo. Yo quiero que usted pueda ver la maravilla de Jesús cuando lo primero que él hace es enseñar la lección de saber valorar. Cuando tú sabes valorar, te das cuenta de que Dios te ha valorado a ti de lo mejor. ¿Por qué? Porque por su sangre fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Por su sangre fuimos nosotros salvados. Él, con su sangre, nos compró, nos sacó del mercado. Es una palabra que se dice lutró, sacar del mercado, comprar, ponerme yo en su lugar. Nos dio el momento de salvación y nos ha enseñado a que aprendamos a valorar. Hermanos, la palabra de Dios, cuando habla tu vida, te está enseñando y te está instruyendo y te está preparando, porque cuando aprendemos a valorar, sabemos que el esfuerzo del Hijo de Dios, hecho hombre, valió la pena. ¿Por qué? Porque nos dio la salvación y la vida eterna. Que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios, y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por la oportunidad y por el momento que nos has dado de poder llevar la palabra a través de los corazones de nuestro hermano. Gracias por esa bendición. A ti hemos orado en acción de gracias. Amén. Hoy nos vamos. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.